Jayaya, Gilatanaka, Culiacanaca, hermanos, hermanas, muy buenos días. Bajeruji Calza, Bajeruji Kipate. We are very happy to welcome Aman and Lucas. Estamos muy felices, muy emocionados, puedo sentirlo en mi piel, de que estemos juntos aquí en esta reunión virtual. We are happy to be here in this virtual meeting. So we're going to give to Lucas, who is an Amauta, a wisdom man, the word in order to open a space and ask permission to Mother Earth for our meeting. Adelante, por favor, Lucas. Tiene la palabra para poder pedir permiso a la Madre Tierra para poder tener esta reunión. Adelante. Walike hilata moli ichuruha askiurupan mainyaniwa ma licencia contormamane pikunata uibirinatapi marakiwo alakpachankuya apokoyana ugit. Sasinana hichurus patong mayan uru tim vaksin sarakatasi aski urupan itaki komarakiwa Oinanakataki, Taukonakataki, Hilila Aukinakataki, Hilaikanakataki. Alakpachankira Pokoya Aukiste Suna Aski Uru Turistan. Hamaraki Walha Usutanki Outhe, Tam Urakpachana, Upanakatakis Maichar, Pandichuro, Koyanapa, Nichur, Taki Yosanakataki. Hayaya Hilata y Hayaya Satakalpa. Jayaya, abuelo Lucas, muchas gracias por estas palabras, muchas gracias por haber abierto el espacio. Ahora, bueno, estamos escuchando un pequeño sonido, no sé si tal vez por el lado de Aman, hay un feedback. So, Aman, there is a feedback that I am listening. It's kind of a noise that after what I say, repeat that. Oh, there you go. I think that that could help. Yes, exactly. It's coming from you. Anyway, we're gonna ask Abuelo Lucas to start. Entonces vamos a dar la palabra al Abuelo Lucas para que él pueda exponer primero las tres ideas que hemos presentado. El tema de Suma Camaña, Aini y también el Taquechuima. Sin embargo, en una previa conversación hemos hablado con Lucas y él estaba hablando de Suma Camaña como que era un concepto que ya había llegado a algo un poco más político, entonces él estaba explicando que básicamente hay que tener cuidado con esto. Entonces vamos a continuar esta conversación, abuelo Lucas. Usted tiene la libertad de hacerlo en español o en aymara, porque nuestro traductor en aymara no está presente, lamentablemente. Sin embargo, sí nos interesa mucho escucharlo a usted para que nos explique un poco lo que se refiere a estas tres palabras en aymara o lo que se pueda entender desde el mundo aymara, desde la cultura aymara el movimiento de humildad, bondad y amor, o en inglés, humility, kindness and love. Entonces, desde el mundo Aymara, por favor, hermano Lucas, tiene la palabra durante unos 20 minutos para poder exponer estas ideas que estábamos conversando. Adelante, abuelo Lucas. Bien, hermano. Como estábamos empezando sobre el tema de Soma Camaña, los primeros palabras de Soma Camaña fueron sagradas, Collanaru, ¿no? Collanaru, donde decían Taquini Mayak Sarañani, Hani Kitiskipar Kirachpante, Taquinen o Hani Usuñasutpante, y Taquinensa Hanira Nikuna Falpante. En español decían que todos vayamos juntos. Uno, dos,
que nadie se quede atrás. 3, todo estemos bien. 4, que a nadie nada nos falte. Eso era todo en forma colectivo, no en forma individual. Entonces, ese es el Suma Camaña, que en el tema de todo, la palabra 2 es cuidar el medio ambiente, estar en reciprocidad con nosotros mismos, con la naturaleza, con todo, ¿no? Y cuidar las plantas sagradas, las medicinas sagradas, porque los Tiwanacatos antiguos fueron los primeros collahuayos. El último llegaron los callahuayas, ¿no? Es quechua. Así es. Entonces, hoy en el día, esas 4 palabras sagradas ya se ha olvidado, ya no se ha practicado, solamente dice suma camaña, bienestar, todo eso, pero estamos cada día, cada año más lejos de esto. Hay que tomar lo que fueron como 4 mandamientos sagrados. Llegar a eso, yo creo que hay que buscar recuperar el camino ancestral. Aymarat Sayani, Naira Aukinakanta y Kanakana, Takip Hikatañani, Kota Sumakamanyaru, Mantsna. Haniti Katkañani, Haniti Ukulur Kañani, Hani Sumakamanja, Yakatokero, Unteyapani, Yakamunakamuru, Unteyapani, Tusuka Sumakamanyaruja, Akatkiparuja, en Kachata Aspawa, Anuale Arur, Untata Aspawa. Porque digo la palabra de Suma Camaña es un poco bien difícil, ¿no? De llegar a ese camino, a ese carril de encontrar el Suma Camaña. Ahora se va a difundir eso, hay que trabajarlo harto, hermano, la concientización de Suma Camaña, pero ahora las autoridades originarias u otras autoridades también en Sumacamaña, ellos hablan, pero ya es en sentido político, ya, ¿no? Entonces eso es un peligro para mí, de que hay que cuidar esto, que a no ser que antes había los malcos, los camayos, los amautas, ya había un respeto mutuo, pero hoy en el día a la mauta ya no le respetan, le dicen como si fuéramos brujos, algo por ahí, ¿no? Entonces eso es para que uno deje de seguir el Soma Camaña. Ahora con el tema el AINE, antes el AINE era cuando uno hacía un trabajo, un sembradío, un trabajo comunal, entonces todos iban a trabajar hoy para mí, mañana para vos. Por ejemplo, hoy día vos vas a cementar tu casa, luego vas a techar todo eso, la gente te ayuda, no te pide plata, pero vos también tienes que ir a ayudarle. Ese es el AINE, el Minca, el Zataca. Entonces, hoy en el día ya no hay el AINE, ya no hay el Minca, eso ya es totalmente, todo es en función económica, ¿no? En eso está. Ahora, humildad o con el corazón. Hay humildad, pero en diferentes casos no hay una humildad verdadera, digamos, ¿no? Entonces, también todo esto es una consecuencia muy grave de que como se ha destruido la parte espiritual, de ahí todo se ha destruido ya, ¿no? Entonces, claro que hay, dicen, somos camañanes, somos esquiñanes, pero vemos en realidad no hay, porque hoy en el día es peor. Aquí en Bolivia no hay suma camaña, cada día sube los productos en el campo, los que estamos trabajando para nosotros, nada sube. Pero lo que tenemos que comprar
los insumos, todo eso es al triple. Entonces nosotros estamos subvencionando, ¿no? Entonces, para que haya eh, buena alimentación para el pueblo, para todo eso. Entonces, bastante preocupante esta situación, hermano Mori. No sé cómo tendríamos que recuperar, tendríamos que tomar una buena decisión para poder llegar a ese camino. Hayaya, hermano. Jayaya, hermano. Lucas, muchas gracias por estas palabras y las recibimos con, con un poco de preocupación, pero también agradecemos mucho por transmitir esta información relevante para marcar el camino que estamos llevando adelante, no solo como Pacha Saraya Atiña, pero también como humanidad, y también las palabras se escuchan todos los otros seres también. So, voy a intentar traducir al hermano Amán estas ideas que usted ha transmitido en estos 20 minutos. Bueno, ya ha entrado nuestro traductor. Entonces, I was saying that our translator from Aymara to Spanish just is with us now, so we will have him to help us to translate. But what I want to explain to Aman, I will try to translate what Abuelo Lucas or our grandfather Lucas was expressing to us, referring to these concepts or ideas or ways of living. In the first part, he was referring to the Summa Camaña. Um, there are many translations to that, like living well together, or and others, but he was saying that this way of understand the as ancestral path or the ancestral way of being, and he was also saying that we should go back to that. We should go back to the ancestral way of living. How we used to live in the past is gonna make us go further in the future. So this is a way of how we understand the future, which is not in the past. The past is in our future. So that's basically the first concept, the first idea that I understood of what he said. And also, he was referring to four ideas important in order to understand how the Aymara people live. And he was saying that all we should be together and that no one should be left behind, and also that all we should have everything, and basically that idea. The last one was that we've I don't remember the last one, but these three, like to be together, no one left behind, and basically we should have everything. Abuelo Lucas, ¿cuáles eran los cuatro? El primero era que todos estemos juntos, el segundo que no nos falte nada, el tercero era que todos tengamos todo, y el cuarto, ¿cuál era? ¿Pueden repetir por favor esa parte? Primero es todos vayamos juntos. Dos, que nadie se quede atrás. Tres, que todos estemos bien. Cuatro, que a nadie nada nos falte. Perfecto, Eso es el estado. bien, así le voy a traducir. So he said that the first one is that all should go together. Second one, that no one is left behind. Third, that everything should be well, good. And the fourth one, that we should have everything that we need to live. So he was referring to this Summa Camaña concept, and he was also criticizing that the word, the expression went to a different dimensions, like political dimensions, and basically most of the meaning of the concept was lost, and we should get back to understand the ancestral way of living
through these four ideas that he explained. We should remember that Lucas already explained these concepts in Bulampuri like a year ago, and we can see the presentation of him also, and he is referring to these four ideas that are part of our identity. So vamos a dar la bienvenida a Vidal. Vidal, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermano Vidal. Un gusto tenerte acá. Kamisaki Hilata Askirugipana, Yukagipkaraki Hilata Lucas, Kumarusarun Traxmawa, Hilata Aman Chahal. Good morning, dear brother. Así es, estimado. Aquí estamos conectándonos desde La Paz, desde Viacha, para poder compartir este momento y poder compartir la experiencia de las naciones originarias del pueblo Aymara, de la nación Aymara, también de lo que es el Estado plurinacional de Bolivia con la lengua castellana y hermanándonos con hermanos desde la India, con esta lengua que nos permite conectarnos a través de la lengua inglesa, ¿no? Allá, allá. Allá, ya, hermano Vidal, muchas gracias por tu participación. Estamos en un momento clave, que son las cuatro ideas fundamentales que el hermano Lucas estaba transmitiendo. Entonces, nosotros entendemos que las traducciones son muy importantes porque no solamente traducen literalmente las palabras, sino que también intentan realizar una transducción de lo que significaría culturalmente una idea de la otra. Por ejemplo, si queremos traducir suma camaña al vivir bien, no es exactamente lo mismo. Y aquí el abuelo Lucas nos estaba explicando cuatro conceptos importantes de la nación aymara, del mundo aymara, referido a primero que todos vayamos juntos, que a nadie le falte nada, que nadie quede atrás, más o menos estas cuatro ideas, pero vamos a darle otra vez la palabra a Lucas para que en aymara él nos explique estas cuatro palabras y si por favor Vidal nos ayudas a traducir al español y después podemos intentar comunicarle aquí al hermano Amán, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Voy a explicar ahora a Aman lo que estamos haciendo. So, dear Aman, what we are going to do now is now that we have a Vidal, who is a professional translator from Aymara to Spanish, so we will give again the word to Lucas, so he will explain those concepts, those four concepts, those four ideas. So he will say it in Aymara, and we were talking with Vidal that basically is the translation is not only the words literally translated to the other words, it's like to try to communicate the cultural interpretation of the words into the other culture. So we are gonna give that idea, I mean, that the voice to Lucas again. He will explain in Aymara, and Vidal will translate it, and we will intend to translate it in English. So that's our exercise in this first experience of all of us together. So, muchas gracias, hermano Lucas. Por favor, le rogamos si pudiese repetir las cuatro ideas que ha mencionado en Aymara para que el hermano Vidal las pueda traducir después. Adelante, por favor, Lucas. Bien, Walikiwa Hilatamori, Merakatha Aruntua, Taki Hilanaku Kanakaro, Akaurake, Pachan Hakiri Nakaro, Takin. Aka Naira Aukinaka, Sakapkanu Kanakamsti, Utanwa, Pusi, Ulan Aru, Ukanu Utan Sumakamai, Sanyani, Nairi Aru, Takin Mayaki, Sarinyani. Pairin Stay Han Kitisa Kiparo Kirakpanti, Kimsira Arusti Satarakiwa, Takinesa Askin Hakasinyutfa, Pusirin Stay, Taki Hiwasanakan Han ni Mainin, Kunas Palpan Taki Katapan, Ukau Pusero. Esas son las cuatro palabras. Vidal, por favor, si puedes habilitar tu micrófono. Gracias.
Hisa. Walik Hilata Lucas, Walik Hanawa. Inicialmente, Gilata Lucas saluda nuevamente a cada uno de los que están siguiéndonos también a través de las redes y reitera el saludo hacia su persona y a los que estamos interviniendo en este día. Entonces él decía, en nuestra lengua, para la nación aymara, hay cuatro conceptos fundamentales para entender lo que es el vivir bien, o para lo que es el vivir, el summa camaña, ¿no? Para entender lo que es el summa camaña. Entonces, ahora desglosaba estos cuatro conceptos que que trata de mostrar qué se está entendiendo por el summa camaña. Para la cultura occidental, posiblemente el summa camaña tenga que ver con la acumulación de riqueza, posiblemente, ¿no? Pero para nosotros no necesariamente es tener propiedades, tener dinero, sino estos cuatro conceptos. Takeni Mayaki Sarantañani, ¿no? Donde nadie quede relegado de, por ninguna circunstancia, sino que todos vayamos en unidad. Eso es un primer concepto, ¿no? Que todos avancemos en unidad. No, en este caso, Takeni como una unidad. Eso es lo que nos había manifestado, mantenernos como todos juntos. Eso es el primer concepto del Gilata Lucas que nos había dado a conocer. Segundo, en el segundo, que nadie quede relegado, ¿no? Que nadie quede relegado, que nadie quede, por ejemplo, a su suerte, sino hasta en la familia, en la comunidad, avancemos todos juntos, ¿no? Todos que vayamos juntos, decía el Gilata Lucas. Tercer elemento, pero que además todos nos encontremos bien, ¿no? Que todos nos encontremos bien. Puede ser eso físicamente, puede ser eso emocionalmente, psíquicamente, o que nuestro ajayo esté bien, ¿no? Eso es estar, que todos estemos bien, ¿no? Askina Hakasiñani, decía el Gilata, ¿no? Que todos vivamos bien, que nos encontremos bien. Eso es el tercer elemento. El cuarto elemento, además, que no haya carencias, que nada nos falte. Eso es el vivir bien, ¿no? Tener, por ejemplo, en nuestro hábitat, siempre voy a tratar de contextualizar a la cultura aymara, que no nos falte alimentación, que no nos falte agua, que no nos falte abrigo, ¿sí? Que no nos falte nuestros animalitos con que nos relacionamos, que no nos falte eh, no sé, la vegetación. Eso es el cuarto elemento, que no nos falte nada. Con eso estaremos, pues, eh, estaremos en el camino al Suma Camaña, hasta Muri. Hayaya Vidal, muchas gracias. Well, so basically, in this moment, the translation was being done, and he was adding some ideas important, like, for example, the Western idea of to living well, or the vivir bien, or the misinterpretation of summa camaña. That idea in Western culture could be interpreted as to have many things, like to accumulation, like to have many things. And that's not what we are trying to communicate with Summa Camaña. The Summa Camaña means something collectively. I mean, all we together and united, all humanity. But he was explaining that one of the four concepts of the that Lucas explained it is that one, that all we should have everything. And what Vidal was translating, he was referring that not only things, but also the animals, the plants, whatever we need in order to be good. So that complexity in the relationships, he was explaining that we should have everything,
that we need in terms, for example, the plants behind me, or the people that I talk, or in terms of, for example, psychologically, ethically, and many other ideas that Vidal was transferring from the translation. So we can see how is uh, more elements in the transduction of the ideas could be appearing at this time. So we are not referring only to the people, but we are referring collectively to the plants, the animals, and other beings, right? And for example, Pachasaraya Atinya also works with the deities and ancestral people. So there are more complexities about this, and yeah, basically those two elements. I think we should make a complementation about what we were referring before in this. But the final idea about Summa Camaña is that it's more complex than we thought. And we are also explain the Aini concept that Lucas was referring in the beginning, and he was explaining about something reciprocity. That if we are gonna do it, we should do it for the people, and the people will do it for you too. But it's not in terms of money. That was the second concept of Aini. And the third concept, and he was referring, it was he was saying the Takechuima, and I don't remember very well what he was saying about the Takechuima, but it was very connected to Summa Camaña. And I think that Summa Camaña is like receiving all of the others. Así Vidal, lo que pasa es que el abuelo Lucas estuvo explicando un poco los tres conceptos, el Summa Camaña, el Aini y el Takechuima, pero parece que el Summa Camaña ha estado recibiendo más, mucho más peso, digamos, cuando el abuelo Lucas pudo incorporar estas cuatro ideas, ¿no? Del concepto Summa Camaña. Entonces estamos dándonos cuenta de que hay una bastante complejidad, mucho más allá desde que lo has traducido tú, para poder entender que es un poco más difícil de poder, digamos, traducirlo inclusive al inglés, ¿no? Lo ideal hubiera sido tener un traductor en inglés para que vaya del español al inglés también. Pero en este caso yo hice un poco el esfuerzo, sin embargo no es suficiente, así lo siento yo, para poder transmitir esto que tú estabas traduciendo. De cualquier manera, ya hemos pasado la mitad de la reunión, porque esta reunión más o menos tiene una idea de tener, por un lado, la cultura aymara, pero por otro lado, la cultura punjabi. So, vamos a más o menos cerrar un poquito aquí la presentación de lo que es lo aymara, y ahorita vamos a pasar a lo punjabi para que haya esta equidad. Bueno. So I'm going to explain to Aman. Aman, we were saying that these concepts are very more complex that we can understand, and we were identifying that the translation, for example, from Spanish to English, it could be do it better. And I mean, I try it, but I think I don't have the capability to have all the ideas, concepts in a way that it could be transferred in this short time. So what we have been talking is that right now we are in the half of the meeting, and in order for the equity, we will start with what is the Punjabi culture now. So in order for you to explain the concepts of humility, kindness, and love from the Punjabi perspective, cultural interpretation, and basically you have a friend who is next to you who is a translator, so you can explain it in Punjabi, and later after you guys could work together how you guys will translate it in English, and I will try to translate it from English to Spanish. So that's what we are going to do now, and in this
20 minutes or could be more, no problem, no pressure. And we will, we are saving these presentations so we will can receive other feedback in the future. So we will give the word to Aman. And please, we really appreciate your participation here. And Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. You have the word. Please start your presentation. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hello, good morning, everybody. Thank you for giving us this opportunity to come here and talk about humility, kindness, and love. We would like to start off by reciting Sri Mool Mantar Sahib, the phrase from Guru Granth Sahib Ji. I'm sorry. So, lo que ellos han dicho es básicamente que agradecen mucho la invitación a este evento y lo que él dijo también es que ellos van a empezar a leer lo que es el Guru Granth Sahib, que es como una lectura muy sagrada. Así como el abuelo Lucas estaba diciendo que el Summa Kamaña es sagrada, para la cultura punjabi lo que va a leer Aman también es muy sagrado. Entonces, vamos a escuchar lo que dice Aman. Go ahead, please. I'm sorry. Thank you. Ek Omkar. There is only one universal creator. Satnam. Truth is the name. Karta Purakh. He is the creator of everything. Nirpau. He is without fear. Nirvair. He is without enemy or hate. Akal Murat. He is timeless. Ajuni Sapang. He is beyond birth and death. He is self-existent. Gur Prasad. He could be only realized by the Guru's grace. Jap. Meditate. Ad Sach. It was always the true in the beginning. Jugad Sach. It is always true throughout all ages. Happy Sach. It is true now in the present. Nanak Hosi Pi Sach. O Nanak, the divine shall forever be true. So I will try to translate to Spanish what they lo que ellos leyeron, y voy a intentar traducirlo al español también, es el Mool Mantra. Entonces, él en su primera parte dice que Dios es uno, dice, y Él es uno, dice. Después dice, su nombre es verdad, dice. Después dice, ser creador personificado, o Él es creador, el hacedor de todo. Después dice, Nirvo, dice como sin miedo, dice. Después sin rencor, dice Nirver. Después es el Akal Murat, es como la imagen del que no muere, él es una forma temporal, dice. Ajuni dice más allá del nacimiento o que no nació. Después dice Saiban, que es como existente en sí mismo, Dios es autocreado por la gracia del gurú. Entonces, yo vi la traducción del Mool Mantra en una página de Google y eso es lo que acabo de traducir, porque lo que ellos hicieron fue un poco más complejo para mí de traducirlo. Sin embargo, alberga estas ideas de la espiritualidad punjabi, ¿no? Es lo que Lucas estaba comentando al principio. Dijo, se ha perdido gran parte de la espiritualidad en lo aymara, ¿no? Pero se todavía conserva y todavía se está llamando a volver al camino ancestral. Entonces ahí hay un primer elemento, me parece, que se podría discutir un poco más adelante. Sin embargo, vamos a seguir escuchando lo que Aman está diciendo. So I was explaining that you read the Mool Mantra and I made a translation of, I mean, I put the Mool Mantra in the Google and I put it like the translation and I expressed it to them what I was reading in order to do it in a proper and fast way. But I was making a reflection about what Lucas was saying about how the spirituality in the Aymara world was kind of lost in some way,
but it was also referring to the sacredness of the Summa Camana, and also how he was calling to return to the ancestral way. So this spiritual connection, this spiritual aspect is crucial in this moment of the presentation. So please continue, dear Aman. ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। I would like to begin by giving the summary of my life. How did my journey begin in India? And then we would present the presentation on humility, kindness, and love. So he said that his journey started él empezó como en la India y va a empezar a hablar y va a exponer acerca de lo que es la humildad, bondad y amor. ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਨੌਰੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 16 ਸਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। My name is Amanjot Singh Chahal. I am from Kanori Kala. It is the name of the place in Punjab, India. I was born in Patiala, Punjab, India. I lived in India for 19 years before I moved to California, where I stayed almost 16 years. And now for the last 5 years, I have been living in Canada. Lo que nos está diciendo es que él nació allá en la India, nació en un pueblo, nació en Paitalia, y después, como hace 19 años, se trasladó a creo que, Estados Unidos, después a California hace 9 años. Entonces él está viviendo allá actualmente. ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੀਤਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। I was raised in the warmth of Punjabi culture. I grew up surrounded by the Guru's guidance, which was simple, practical wisdom on how to live as a good human being with a higher purpose, which was to work honestly, share what I earn, serve others selflessly, and keep the one Lord in my heart in every moment. Entonces, él está explicando cómo fue criado con la guianza de estas ideas sobre Guru, sobre Dios, digamos, la interpretación de Dios y los gurus, ¿no? Cómo fue criado de una manera, digamos, de honestidad, de una manera amable. Más o menos está explicando esta parte de su vida, ¿no? ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇਮੀ ਸਿਖਾਈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜੋਤ
ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਆਸ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ। This journey is teaching me humility, which leads to make me stay grounded, kindness to care without expectation, and love to see the same light in all creation. Through it all, I strive to live in Chardi Kala, which is a Punjabi word meaning ever rising optimism and courage, so that each step of my life carries gratitude, service, and the joy of the divine. Bueno, yo debo aceptar, digamos, de que lo que ellos están diciendo me parece muy hermoso y en términos generales, para mí, las emociones que yo siento al escuchar me hace como distraerme tanto como para no poder enfocarme en una traducción literal, pero voy a intentar explicar las emociones que estoy más o menos sintiendo con referencia a lo que ellos están diciendo, ¿no? Él está contando, digamos, cómo creció con estos valores, con estas ideas, y básicamente cómo eso le enseñó desde el principio a ser humilde, ¿no? Y también como grounded, como digamos, enraizado en lo que él estaba haciendo, ¿no? A pesar inclusive de haber venido desde la India y haber vivido en Estados Unidos, pero él básicamente está explicando una forma de ser que ya desde la infancia estaba creciendo con esta humildad, bondad y amor en ese sentido. Creo que más o menos él trata de explicarnos que estos conceptos ya estaban desde su infancia, desde su forma de crecer con él, ¿no? Más o menos por ahí, pero hay unas bonitas ideas ahí que ellos han transmitido que probablemente después, viendo el video, ya vamos a poder analizar un poco más. Please continue, dear Aman. ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਲੇਮੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। Now, I would like to talk about humility, kindness, and love, just keeping it brief. ਹਲੇਮੀ ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਚਾਨਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। Humility is, humility is seeing the divine light in every being and living as an equal among equals. It is the quiet discipline of bowing the ego, serving others before oneself. ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ Bueno, lo que él acaba de explicar es que él va a explicar los tres conceptos, ¿no? Digamos, desde el punto de vista punjabi y el tema de la humildad, él más o menos está diciendo que la humildad se basa en... ¿podría repetir, por favor, otra vez? Could you repeat, please, again, the idea, dear? Yes, humility is seeing the divine light in every being and living as an equal. Sí, perdón. So, básicamente dice vivir como iguales y también ver en todo como a Dios, dice, lo divino, dice, ver en todo lo divino y vivir como iguales. Please continue. ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। This can only happen if we start believe and seeing that I am below the next person, meaning that the whom I am serving, I'm not equal to him, I'm actually below him.
Es algo como que él está explicando, para poder llegar a esta idea, él primero tiene que sentirse amado, beloved, ¿no? Tiene que sentirse como amado para poder después relacionarse con los demás. Dale, por favor. ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। True humility does not mean weakness. It is inner strength that allows us to listen deeply, forgive readily, and remain steady, whether praised or criticized. Básicamente lo que dice es, la humildad no significa una debilidad, más bien la humildad significa una fortaleza, dice. Please continue. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। So, when we recognize that the same sacred light lives in all, our words and actions naturally reflect kindness, respect, and selfless service. Entonces, él está diciendo que básicamente cuando uno reconoce que la luz divina está dentro de cada uno de nosotros, entonces empieza a tratar a todos de una manera igual, ¿no? O sea, como esa misma luz, esa misma energía que ellos se están refiriendo. Adelante. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। Now we will talk about Hamdardi, which means heartfelt kindness. Ahora van a hablar acerca de lo que es el tema de la bondad o el kindness, sí. ਹਮਦਰਦੀ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। Kindness is more than a feeling. Bondad es becomes- bondad es más que un sentimiento. It means truly understanding another person's pain and reaching out to help without any expectation in return. Es como sentir lo que la otra persona siente y ayudar sin necesidad de sentir, digamos, sin necesidad de recibir algo a cambio. Ujú. Offering food to someone who is hungry, giving support in a difficult moment. Ofrecer comida a alguien que tiene hambre, que está atravesando un momento difícil. ਇਹ ਸਭ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। Speaking with gentle honesty and forgiving quickly are all examples of kindness. Como hablar amablemente es una también expresión de esta bondad, ¿no? It reminds us that the same light lives in everyone, resides in everyone, Es un recordatorio de que la misma luz está en todos, en todo, and that we are all deeply connected to one another. y que estamos profundamente conectados unos con los otros. ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। Until we realize this, that we are deeply connected to each other, like deeply connected to each other, there is no chance that we would realize that have become kind. Al adoptar esta idea de que todos estamos conectados unos con los otros, básicamente no hay forma de separarse de esto, ¿no? Algo por ahí, release, dice. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। Now we will speak about love. Ahora van a referirse a lo que es el amor. ਪਿਆਰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। Love is the stage where a person begins to sense a higher presence both within and around him. Es un estado, el amor es un estado en el cual puedes sentir la presencia elevada en ese momento, pero es un estado, él comenta. ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹੇਠ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। At this point, the heart opens fully and life feels guided by something greater than the self. En este momento es cuando el corazón se abre y se está siendo guiado por algo muy más grande y más sagrado, ¿no? ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। So one no longer sees separation, but feels part of the entire creation. Entonces ya no se ve separación y uno se siente parte de toda la creación. ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। This awareness begins to shape every decision, leading them to act from the heart. Esta realización va haciendo que las demás decisiones sean tomadas, digamos, con esta nueva forma, ¿no? Con esta nueva manera. ਜੋ ਵੀ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। Everyone who comes in contact with such a person would also feel uplifted and joyful. Toda persona que pueda conocer o conectarse con esta persona que está en este estado, ¿no? Básicamente puede también ser, digamos, puede recibir y conectarse hacia esa parte elevada. ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Love is radiant and contagious, filling life with beauty and complete contentment. Como que el amor llena todo y se hace como un estado de estar contento, ¿no? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਣ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now we would like to share a slide with you, and would like to explain and talk about how these three things, humility, kindness, and love, we can obtain these virtues, true virtues. Lo que van a hacer ahora es compartir
una slide, una pequeña presentación. Adelante. Can you see the screen? Yes, yes, we can see it. ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਹਾਂ। So by waking up every day in the morning before our feet touches the ground, we should repeat this every day to ourselves and listen to our own voice and repeat and say that I am humility, I am kindness, I am love. And by repeating this every day, we will feel that we are becoming humble, we are becoming more kind, and we are becoming love. Entonces, lo que está diciendo en esta presentación, en esta primera diapositiva, él está invitando, ¿no? A que a partir de estas tres interpretaciones de lo que significaría la humildad, la bondad y el amor, en la experiencia aquí de Amán, entonces él dice, si nosotros, por ejemplo, podríamos despertar cada mañana y antes de que nuestros pies pongan al piso, podríamos repetir estas tres palabras, básicamente nos estaríamos acercando a estos estados, ¿no? Como él decía, el amor como un estado, la kindness como esto que estamos todos unidos y la humildad también como una fortaleza, ¿no? Entonces, más o menos si repasamos estos tres conceptos y practicamos esto que Amán está diciendo, dice que antes de poner los pies, repitamos esto, podemos acercarnos más a esto, ¿no? Bueno, yo podría decir, es muy similar, por ejemplo, a lo que la cultura aymara también, por lo menos, se vive, pero sigamos adelante. Yes, please continue, dear Aman. ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਲੇਮੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। So by repeating this affirmation every day, we would feel that our consciousness has synchronized with the universal's consciousness. And we would feel that slowly and slowly we are becoming more humble, we are becoming more kind, and we are becoming more love. Entonces dice que con el tiempo, si es que podemos ir atravesando este proceso, vamos a poder sintonizar esta frecuencia con el universo y así vamos a poder convertirnos más y más y más en más humildes, en más bondadosos y amorosos. And as we were told before from Lucas, the original way of living is really staying connected with the divine. That is how our ancestors used to do. That is how, our culture used to do. And that is how the world was more peaceful than now. Lo que está mencionando ahorita Amán es básicamente, sí, también como yo estaba sintiendo que es lo que estaba explicando al principio el Lucas con referencia a que la forma de vivir original, dice, es esta justamente, la de vivir de esa manera con estos tres conceptos, estas tres ideas,
Pero bueno, lo interesante es que sí, yo también me di cuenta de que estaban muy relacionadas estas dos maneras de percibir la manera de vivir, ¿no? Probablemente la manera apropiada de vivir, ¿no? La manera, ¿no? Más o menos por ahí va. Yes, please continue, Aman. ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗੀ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀਉਣ ਜੋਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ And what just Mr. Lucas just spoke about that, we believe that once we become humble, kind, and more loving, universe will bless you with that feeling that you have become full. That fulfillment has already happened because we will be already feeling that there is no need of anything now. Entonces, lo que dicen es que si nosotros haríamos esto y nos conectáramos con el universo, ¿no? Y nos sentiríamos llenos, como complacidos, como que no necesitaríamos, digamos, más, ¿no? Es más o menos esta idea de sentirse lleno, de sentirse pleno, de sentirse completo, que podría, digamos, mantenernos un poco ahí con estas ideas, ¿no? Si a través del tiempo si practicaríamos esta repetición cada mañana. Hermano Mori, ¿puedes ver tu WhatsApp? A ver, permíteme, por favor, De Lucas. sí, ahora sí puedo ver. ¿Quieres que lo reproduzca? Me mandó un mensaje. No, hermano, sí, solo que lo leas. Ah, no puedo. Ah, se va a retirar, dice, ¿no? Ya. Antes de retirarse, ¿podría cerrar? Porque ya estamos a punto de cerrar. ¿Podría como cerrar el espacio que abrió antes? ¿O ya se ha retirado? Sí, hermano, está aquí todavía. Ah, ya. Entonces, por favor, le daremos la palabra para que él pueda cerrar el espacio. So, voy a explicarles a ellos para que cierre el espacio con un agradecimiento a la Madre Tierra para haber realizado este evento. What we are going to do, because Lucas, he has to leave. It's already 1 hour of our meeting. So we will give the word to him. Uh, if Lucas can close the space that he opened in the beginning, it will be good. Entonces invitamos por favor a Lucas para que por favor pueda básicamente cerrar el espacio que hemos abierto esta mañana y agradecerle y rogarle por favor si pudiese agradecer a la Madre Tierra por habernos permitido dialogar en esta oportunidad. Adelante, abuelo Lucas, muchas gracias. Kalala, hermano Mori. Ichuro, askiru, pan, takanutaki. Ya, ichuro, askiru, pan, takanitaki. Ukamaraki ka apokolan aukin sutipjaro. Kotacharaki wa pachamaman sutipjaro. Upan alakpacha aukina pachamamana alakpacha aukin uthi chikpacha sumakamaña. Upaki yati taqihiwa sanatan sana awisa. Ya, ukatawa nasista askirupan katma kipulkama palasis kanyaniwa y kopachipalkeo arontara tichurong hakamista patong mayan urusarakata chutuk sarafa yaqa estación Satakalta ukaro katiwana kuksan khapha
castellano estaba hermano Octavio Lorazzi para inicio de la siembra. Entonces, diciembre, Camao hagan positaciones, haría así que, entonces, esquivan, Kilanaka, Takenitaki. Como la carroza, sumana que, como señal, suman sana cañane, cada poco ya era quien su dibujado, como la Pachamama se iba a ser, iba a ser aquí. Allá, hermano. Jayaya, abuelo Lucas, no sé si Vidal quisiera traducir en total o parte de lo que acaba de hablar Lucas. Gracias. Waliki y Gilata Lucas a la hora de cesar o despedirse también nuevamente nos deseaba que el día de hoy sea un buen día para todos, para todos, ¿no? Por otra parte, agradeció a los APUs, que son estos como los cesos tutelares, eh, quienes agradeció, ¿no? A los celos tutelares, como puede ser el Imani, el Illampu y otros, y a la Pachamama por habernos permitido este espacio, ¿no? Y que todas las actividades se cumplen por la voluntad también de ellos, ¿no? O con la venia de ellos. Eh, por Sí, oye, aló. otra parte, indicó que en esta región del altiplano, especialmente de Tiwanaku, de donde es él, y así toda parte andina de los aymaras y quechuas, estamos con la temporada de la siembra, que es muy importante porque a través de eso es lo que va a sustentar la alimentación quizás de un año, ¿no? Entonces están ya con el inicio de la siembra, especialmente de la papa. Eh, Eso nos había indicado y pues que con todo ello siempre se logra lo que es el suma camaña, el bienestar para todos nosotros. Ukaspa Ojilatamuri. Jayaya, hermano. What Lucas said basically is that he is wishing us, all of us in this meeting, and the people who is listening, a very good day, and that everything will be good today. And also, he was referring to the mountains, which are apus. He was saying apus is a word that means the ancestral tutelar guidance beings. Um, so he was referring to them and thank them for what we just had, and also he was referring to this time that is the time when we start putting the seeds in the ground in order to have food. So he was referring to that also, and yes, I think basically those three ideas, what he said. Well, so gracias, thank you, Hayaya, and I hope this is gonna be the first of others meetings, and we really appreciate your participation. Estamos muy felices, esperamos que esta sea la primera de varias otras reuniones que podamos tener. Un gran Hayaya, Waje Guruji Kakalsa, Waje Guruji Kefate, Hayaya.